O sea, las personas de filosofía nos tendríamos que ir y volver el 18. No, no, era para todos. Eso No, aparece en no, el cronograma, por eso. no, 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 era para todos. Bien. Eh, Aclaro algo, en el cronograma del aula virtual de filosofía sale que estamos todos hoy. Si entran van a ver abajo del foro de presentación personal, hay un cronograma y ahí sale que estamos todas las carreras. bueno, empezamos así, bueno, primero en este momento aclaramos algunas cosas y después al final también volvemos a aclarar. Nos presentamos, Ivana Sí, y... buenas tardes. Mi nombre es Loana Lombardozzi. Creo que ya, bueno, me conocen del encuentro anterior. Soy la referente de la carrera de inglés, las referentes en las prácticas socioeducativas de la carrera de inglés. También soy profesora en las cátedras de didáctica 1 y 2 y PPD 1, ¿sí? María Elena, debe estar con el formulario. Ivana. Hola, buenas tardes. Soy María Elena Ubone, profesora de práctica profesional 3. Ya algunos me conocen porque hemos cursado durante el primer cuatrimestre y también trabajo en la cátedra de práctica profesional. Ivana, ¿te querés presentar? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Arangués, soy profesora en Ciencias de la Educación y colaboro en la PCE en Filosofía, así que bueno, bienvenidos a todos y estos encuentros son grupales y compartimos las tres carreras para poder abordar de alguna manera un uniforme el desarrollo teórico práctico en qué consisten las PCE. Recién Josefina tenía esa duda y en el cronograma que está en el aula virtual dice encuentro por Meet grupal con carreras, es decir, con las otras carreras vamos a tener el 13, el 20 y el 27, vamos a trabajar juntos, inglés, historia y filosofía. Eso es para que más o menos sepan cómo organizarse. Les damos la bienvenida y esperamos que este recorrido por las PCE sea una experiencia de aprendizaje y que también puedan recuperar ustedes algunas concepciones de lo que es la práctica docente. Muchas gracias. Sí, bueno, mi nombre es Néstor Navarro, yo soy profesor de Sociología, estoy en la cátedra de Sociología en la carrera de Historia y también referente de la práctica social educativa en Historia. Y hemos compartido con gusto este espacio con las carreras de Inglés y de Filosofía. Este taller se hace en conjunto, grupal, pero cada carrera va a tener su aula virtual donde se van a hacer las actividades y los diálogos con cada uno y se formarán los grupos. Después van a haber proyectos que quizás estén coordinados por algún referente de cada carrera y quizás en ese proyecto hayan más de esa carrera, pero la idea es que también sean intercarrera, interdisciplinarios. Uno de los objetivos, ya vamos a ver, de la práctica social educativa es el tema de la interdisciplina. Es decir, que los 4 encuentros son grupales. Hay algo que, por ejemplo, acá me tomo un margen para historia, consulté porque me han preguntado con respecto a las inscripciones en el CIU Guaraní. En el caso, como los proyectos no dependen a veces de las fechas o coinciden con las fechas del calendario académico, porque hay a veces algunos proyectos que se pueden hacer en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en julio, y se terminan. Lo que se van a hacer es, una de las instancias es realizar el taller y la otra es la parte de práctica, que van a ser los proyectos, que después vamos a aclarar cuáles algunos. Pero cuando se aprueban estas instancias, tanto del taller como de la intervención en la participación en los proyectos, se elabora un acta volante fuera de término. Es decir, que no hace, en el caso de historia, cada uno después lo va a aclarar en cada una de las carreras, en el caso de historia no hace falta inscribirse en el CIU Guaraní, sino directamente participar en el taller. Por esto es importante que en el chat completen el formulario de asistencia para incorporarlo en el aula virtual y después vamos a ir tomando las asistencias en los cuatro encuentros. El taller es una instancia para probar las prácticas
Y después la parte de la intervención en los proyectos. Con respecto a las claves, en el caso de historia, nosotros, yo lo voy a matricular en función de la asistencia del correo de hoy. Y con respecto a ahí, Luana, no sé si quería aclarar quiénes tendrían prioridad con respecto a la participación de los proyectos, porque a veces... Sí, en la carrera de inglés hemos acordado que si bien todos los alumnos que se han inscrito en la PC pueden participar del taller, solo llevarán a cabo la elaboración del proyecto los alumnos de tercero y cuarto año, ¿sí? Porque tenemos un gran número de alumnos, son cerca de 120, y los proyectos son pocos. Entonces, por cuestiones de implementación y de practicidad, hemos decidido, junto con la directora del departamento, darle prioridad este primer año, a los chicos de tercero y cuarto, ¿sí? Aquellos que, bueno, cursen el taller, ya van a tener el taller aprobado y podrán hacer o llevar a cabo sus proyectos el año que viene. Otra aclaración, nosotros en cada una de las carreras tenemos algunos proyectos que estamos coordinando, pero también es intención de este taller, ya va a ver en los últimos módulos, que está en la instancia de elaboración de un proyecto, es un anteproyecto, un esquema, pero quizás ustedes estén trabajando en alguna organización, en algún movimiento, o conocen alguna problemática, que también ustedes pueden... también pueden elaborar sus proyectos y presentarlo y lo coordinamos. Es decir, también no es, la idea de las prácticas no es todo esto de revertir que todo viene desde arriba, sino en una participación comunitaria. Si vamos a participar con la comunidad, también es importante que ustedes generen sus proyectos. Voy a mandar un WhatsApp a Edgardo, porque me están avisando que no está transmitiéndose por YouTube. Voy a ver qué da y empezamos. Profe, disculpe. Sí. Unos compañeros están preguntando cómo hacen para dar el presente si no han podido entrar a esta llamada. Que nos manden, a ver, por los correos electrónicos, no sé de qué carrera son. De inglés. Bueno. Que se lo manden a Luana, y también para que le mandemos la grabación. Que me escriban ahora, en todo caso, un correíto para saber. Yo he sacado, tengo mi planilla personal y entonces les pongo el presente. Sí, ahí les he compartido, profesores, a ustedes les he compartido el link nuevamente. Ese mismo link se puede compartir por YouTube para que hagan el ingreso al formulario. Sí, pero no se está transmitiendo por No YouTube. sé, todavía no. No, bueno, pero fíjense si lo han recibido en su correo. Profesora, disculpe, ¿dónde está el link para dar el presente? Ahora lo estamos subiendo. Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar. Ya estamos grabando. Cualquier cosa, ahí reclamé a gente informática para transmitir. Bueno, comenzamos. Vamos a empezar con una actividad distinta. Vamos a jugar un poquito. ¿Quieren jugar? ¿Se ve? ¿Se ve algo? Todavía no se ve, Néstor. Espere, a ver. Cancelar. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahí se está proyectando. Vamos a jugar un pasapalabra. A ver si está viendo. Sí. ¿Lo ven el pasapalabra?
Sí, profe. A ver, con A. A ver si lo dicen o lo escriben por chat. El replanteamiento de la educación dirigido hacia un desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Supone el énfasis en el desarrollo de una competencia fundamental como la comunicación, el razonamiento crítico y sistemático, la conceptualización y la resolución de problemas, así como también la habilidad de pensar en forma independiente, tomar iniciativa y capacidad en el trabajo de equipo. A ver qué es, chicos. ¿Tenemos que escribirlo en el chat? No, decirlo, a ver. ¿Autonomía? ¿Cuántas letras tiene? ¿Ah? Se me ocurre autonomía. Dice, replanteo. Es una de las condiciones, si están de educación, que se veían de uno de los lemas de la UNESCO en el 2000 para la educación. Aprender. Aprendizaje basado en proyectos. Aprender. ¿Se acuerdan que ese era el lema de la UNESCO? Está bien, ¿no es cierto? Vamos a la B. Función institucional de la universidad consistente en el conjunto de servicios y actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoactivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo en virtud de elevar la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué puede ser? ¿Bienestar? Bienestar. ¿Bienestar qué? Social. Si es universitario, ¿no es cierto? Ajá. A ver. Ah, no. Quizás he escrito algo mal. Sí, es bienestar universitario. Quizás he escrito algo más. Espero que se me mezcló. Tengo tanta ventana abierta. Con C. Es bienestar universitario. Con C. Conjunto de personas vinculadas por las características o intereses comunes. Comunidad. Comunidad. Donde vamos a ir a trabajar. Muy bien. Diálogo que promueve hoy el rescate de la legitimidad de los saberes vinculados a la continuidad, incluido al nombre común, sus conocimientos, valores y creencias. Este es uno de los aspectos más álgidos que persiste en la confrontación de poder-saber disciplinario, las que ejercen una notable influencia en el aras de la anulación del diálogo y la omisión de los saberes no científicos. ¿Qué puede ser? Algo que vamos a ver, lo vamos a ver a lo largo del taller. ¿Discusión? A ver, lean bien. Dice, diálogo que promueve hoy el rescate de la legitimidad de los saberes vinculados a la cotidianidad, incluida al hombre común, sus conocimientos, valores y creencias. Este es uno de los aspectos más álgidos que persiste en la conformación de poder-saber disciplinario. Es el diálogo de saberes. Este concepto es fundamental en... Está mal escrito, me ha faltado un acento. Pero el diálogo de saberes es un aspecto fundamental que vamos a estar trabajando en las prácticas sociales educativas. Empieza con él, ¿no es cierto? Uno de los pilares es la función de la universidad, sistema de interacción de la universidad y la sociedad mediante la actividad y la comunicación, que se realizan dentro y fuera del Centro de Educación Superior por el propósito de promover la cultura en la comunidad universitaria y extrauniversitaria para contribuir a su desarrollo cultural. ¿Qué es? Es fácil esta. ¿Qué es? Profe, están contestando por el chat. Extensión. Extensión universitaria. Es que no estaba, estoy con el rojo y no estaba viendo esta extensión universitaria.
Vamos a volver a jugar. ¿No? A comenzar por los tiempos. Íbamos por la E, ¿no es cierto? No, por la F. Cuando están dadas las condiciones para que el programa, proyecto o empresa a realizar se lleve a cabo en un ambiente natural de manera que solo utilicen los recursos en el tiempo imprescindible para lograr sus propósitos. Es el concepto de factibilidad, ¿no es cierto? Principalmente para que nuestros proyectos se puedan llevar a cabo, tenemos que ver ese concepto, que los mismos sean factibles, ¿no? Profe, fantasía se me venía a la cabeza. No, es factibilidad. Dice, empieza por la G, ¿no? Está formado por un conjunto de personas que se desempeñan roles específicos y recíprocos, que actúen de acuerdo a normas, valores y fines que fueron acordados previamente a su formación formal para mantener la continuidad y estabilidad del mismo en una sociedad. ¿Qué puede ser? Es fácil esto. Conjunto de personas. Grupo. Grupos, ¿no es cierto? También uno de los pilares de la función de la universidad es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. Tiene por finalidad de obtener conocimiento y solucionar problemas científicos, filosóficos, empíricos, técnicos y se desarrolla mediante un proceso, que es investigación. Investigación. Acá vimos ya dos pilares, ¿no es cierto?, de la universidad, que era investigación, extensión universitaria, y en la D podríamos haber puesto, nosotros pusimos diálogo de saber porque es un concepto importante, pero el otro es la docencia, ¿no es cierto? Y se evidencia que se realiza una valoración que debe conducir a tomar decisiones que las formas concretas que toma el juicio de valor obligatoriamente es relativo al conjunto de criterios con que se relacionan los agentes, sean individuos o grupos, las funciones, los procesos, los fenómenos o los aspectos de la realidad educativa evaluada. Que claramente hay que evitar ese concepto, ¿no? De cierta forma, hasta la definición es el juicio de valor. L. Es cuando una persona tiene la capacidad de influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades o toma de decisiones a favor de la comunidad. ¿Quién es? Líder. Líder, ¿no es cierto? Debe estar mal el acento. Empieza por el sociograma. Este también es una metodología que lo vamos a ver en las próximas encuentros. Dice, el sociograma es una representación gráfica de la realidad que centra su mirada en la estructura objetiva de las mismas, actores sociales, y en la trama de relaciones entre estas estructuras. Es una herramienta útil a la hora de abordar la trama de relaciones objetiva en que la realidad social está estructurada. La metodología de la construcción del sociograma es conocida como generalmente lo que vamos a ver, mapas de actores o mapeo de actores, es decir, está relacionada en cierta forma con la respuesta anterior, quiénes son los líderes de la comunidad, cómo vincularlos, cómo trabajar, ¿no es cierto? O sea, hay una forma de trabajar. N es una metodología que busca determinar la ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas, los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados son vivienda inadecuada, vivienda con hacinamiento. ¿Qué sería? Es una sigla. NBI, ¿no es cierto? Las necesidades básicas insatisfechas. Que generalmente vamos a estar trabajando con eso. Estrategia planteada por una organización para lograr determinadas metas, logros
a corto, mediano y largo plazo. La posición de la organización es un mercado específico, es decir, con los resultados de la institución o la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permiten cumplir su misión. Vamos a saltar. A ver, esta estrategia planteada por las organizaciones, ¿qué sería? Objetivos. Sí, pero oficialmente si priorizamos uno, sería el objetivo estratégico, ¿no es cierto? Espacio curricular obligatorio de enseñanza y aprendizaje cuyo desarrollo permite la articulación de contenidos curriculares con necesidades y demanda de la comunidad extrauniversitaria. ¿Qué sería? Proyecto sociocomunitario. Puede ser, pero es un poco lo que estamos trabajando ahora, que son las prácticas sociales educativas. Un acento ha estado mal, una en la mayúscula. Está constituida por grupos de personas que interactúan unas con otras y que podrían estar o no relacionadas. Las redes se forman en función de intereses comunes y constituyen relaciones o vínculos entre las personas que pueden facilitar el acceso o movilización de soporte a favor de determinados objetivos. ¿Qué sería? Que vamos a trabajar mucho en eso nosotros, con eso. Es lo que es la red social, ¿no es cierto? Hay algo sociales, García. Es actividad que deben desarrollarse en la comunidad los estudiantes de educación superior que cursen estudios, formación profesional, aplicando conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos, humanísticos, adquiridos durante su formación académica en beneficio de la sociedad. Que también esto es un concepto que no se utiliza mucho, que es el servicio comunitario, ¿no? ¿Qué es el conjunto de acción teórica, de proyección, de práctica y ejecución dirigida a la comunidad con el fin de estimular e impulsar logros sociales por medio de un proceso continuo, permanente, complejo e integral de destrucción o conservación, cambio y creación de participación activa y consciente de la población? Es lo que es el trabajo comunitario. Ay, profe, real que me está matando, no se me ocurre nunca ninguna. Bueno, esto para ver cuáles son los conocimientos que tenemos. Ya terminamos, nos quedan 2 letras. Empieza con uno, novedosa alternativa pedagógica, científica y tecnológica para lograr la verdadera dimensión universal de la universidad que posibilita el acceso a la educación superior de cualquier ciudadano. Esto se traduce en una extensión de la universidad y de sus procesos sustantivos a toda la sociedad mediante su presencia en los territorios, permitiendo alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social en la obtención de una elevada cultura integral de los ciudadanos. Es decir, una universidad hacia el territorio, se pasa a una universidad en el territorio, que permite la igualdad de oportunidades y posibilita a todas las personas. ¿Qué sería? Se me ocurre universalidad, por ejemplo. Universalización de la educación superior sería. Eso que se traslada, se amplía, ¿no es cierto? No para uno. Y la última
Consiste en el conjunto de acciones y procesos académicos ejecutados por los departamentos en cooperación con sectores externos a la universidad, con el Estado, los gobiernos locales, los sectores productivos y la sociedad civil, orientados a resolver problemas y ejecutar programas y proyectos que tengan impacto positivo en la localidad y región y país, así como la formación profesional de los estudiantes. A ver, Vinculación. Bueno, en sí era vinculación con la sociedad seria. Bueno, hemos terminado de jugar. A ver, vuelvo a mí. En cierta forma, ¿cuál fue la intención de este pasapalabra? Principalmente ver algunos conceptos, términos, categorías que se utilizan en extensión y principalmente en las prácticas sociales educativas. Ahí pudimos ver que la extensión universitaria es uno de los pilares de la educación. Ahí en el juego había una definición que hoy lo vamos a poner en crítica, ¿no? También la investigación, las prácticas sociales, el tema del diálogo de saberes, el mapeo el mapeo comunitario, el mapeo de problemas, el concepto de objetivos, las necesidades básicas, el del líder, el de comunidad. Ahora voy a compartir un Power, a ver. Para ir conceptualizando los conceptos que, a ver. ¿Ahí lo ven? ¿Están viendo el...? Sí, profe. No lo voy a compartir la pantalla porque si no, no lo voy a poder ver y vamos. A ver, voy a ampliar a ver si se ve todo. ¿Se ve ahí? ¿La pantalla completa? No. Intente de nuevo. No. ¿Ahí? No, voy a salir de vuelta. Voy a compartir, no la voy a ampliar, sino vamos a ir. Hay que cerrar el tonto. Ahí no estamos tan... Bueno, ahí se ve, ¿no es cierto? Bueno, hay una definición de práctica en esta unidad, la unidad 1 que vamos a desarrollar hoy, el eje 1. Vamos a ver la conceptualización de las prácticas educativas y cómo se desarrolló en la Universidad Nacional de Cuyo, y también los conceptos epistemológicos, las prácticas sociales educativas y algunas herramientas. Hay una definición que se utiliza dentro de la Universidad Nacional de Cuyo que con respecto a las prácticas sociales educativas. Las prácticas sociales educativas se implementaron o se empezaron a hablar ya en el Plan Estratégico 2021 que se elaboró en el 2013 y que permite cumplir y profundizar los principios no solo de la calidad educativa, sino en la inclusión y de la igualdad de oportunidades. Un poco lo que vimos en el concepto recién de la universalización. Y en nuestra carrera, por eso hoy estamos con este taller, a través de la reforma de los planes de estudio, se incorporaron las prácticas sociales educativas como obligatorias. Y ya vamos a ver por qué tienen esta forma de ser, por qué tienen que ser obligatorias. Y esa definición de las prácticas sociales educativas plantean que constituye una estrategia pedagógica que a través de la articulación de las funciones sustantivas de la universidad, enseñanza, investigación y extensión, procuran un espacio específico de formación integral, promoviendo el compromiso social universitario. No se realiza escindido del acto educativo y del proyecto pedagógico de la universidad. Es decir, que las prácticas sociales educativas vinculan, diríamos, estos tres ejes que habíamos hablado recién de la enseñanza, docencia, investigación y extensión, pero en un ámbito pedagógico, ¿no? Por eso tienen que ser curriculares, por eso tienen que ser
obligatoria, porque si no, veríamos que hay distintas actividades tipo solidarias, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver actividades de voluntariados o una, dentro de otras unas concepciones que ya vamos a ver de extensión universitaria de asistencia, que está desvinculada con la formación académica. Generalmente a veces el criterio que teníamos antes de extensión universitaria era conferencias, recitales, conciertos, exposiciones, pinturas, una actividad en un hogar, pero principalmente no estaba vinculado con la parte académica. También dentro de la universidad tenemos una actividad académica, ustedes que están en los profesorados, en las prácticas profesionales, pero no tienen una vinculación con lo social, ¿no es cierto?, con las actividades solidarias. Quien en la intersección de estas dos actividades, tanto las actividades solidarias como las actividades académicas, tenemos las prácticas sociales educativas. ¿Cómo surgen? ¿Cómo se vinculan esto? Hay a veces demanda de la comunidad que la universidad analiza o llega a la universidad y la universidad realiza una propuesta. Principalmente antes era la universidad llevaba esa propuesta al territorio, pero ahora la idea de las prácticas sociales educativas que estas soluciones no salgan solamente de la universidad, sino que se construyen en conjunto entre la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y la universidad. Es decir, que haya un intercambio, una relación, un diálogo en la búsqueda de las soluciones. Es decir, que la universidad no detecta el problema, sino que en conjunto entre los distintos actores detectan cuáles son los problemas y a partir de eso también las soluciones. Bueno, dentro de los programas de las prácticas sociales educativas tenemos un poco, ustedes saben, en los programas curriculares que hay que elaborar las expectativas de logro, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades generales que se esperan, que dice que el aprendizaje fundado en las prácticas sociales educativas atienden las capacidades que deben ser desarrolladas en los y las estudiantes y que son básicas para su desempeño en relación globales a que se aboquen hoy en día, es decir, analizar situaciones sociales, problemáticas, teniendo en cuenta diversas variables para ejercitar el análisis crítico de la realidad en la que se vive, comprender las identidades individuales y colectivas como el resultado de procesos dinámicos de construcción social, internalizar el enfoque de derechos para lograr una visión inclusiva de la sociedad, desarrollar habilidades para elaborar un proyecto de intervención teniendo en cuenta la metodología de las prácticas sociales educativas, comprender el funcionamiento y el rol de las instituciones públicas, organizaciones y actores sociales. Y también las capacidades disciplinarias que se esperan, es decir, conocer los distintos paradigmas de las relaciones de universidad y comunidad, elaborar informes parciales y finales integrando de modo adecuado el marco conceptual y la experiencia vivida en las intervenciones de las prácticas sociales educativas, gestionar responsablemente proyectos de intervención aportando soluciones factibles a situaciones problemáticas detectadas, participar activamente en instituciones y organizaciones que aborden problemáticas sociales, promoviendo la interacción entre las comunidades, los conocimientos académicos y la experiencia vivida. Esto, con respecto, hay una historia con respecto a las prácticas sociales educativas que tiene algunos años, ¿no? Ya en el 2000, porque antes se venían trabajando en los proyectos de extensión universitaria y también hay un antecedente vinculado también a otro modelo de extensión universitaria, enseguida vamos a ver cuáles son los distintos modelos de extensión universitaria, que es el aprendizaje en servicio, ¿no?, que es un concepto que se implementaron en distintos sistemas educativos que se aprenden a través de la intervención. Pero en las prácticas sociales educativas se empieza a hablar ya desde el 2008 con la declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. También en el 2008 se crea la red de extensión de las universidades nacionales, porque antes se trabajaban aisladamente en las distintas secretarías de extensión universitaria, y en el Consejo Interuniversitario Nacional se crea esta red. Después hay acuerdos plenarios en el CIN donde dice que las prácticas de extensión en los procesos de enseñanza y aprendizaje
definiendo los distintos espacios curriculares en los que pueden desarrollarse. Y un hito importante dentro de los, como antecedentes, que tienen mayor experiencia, que surgen en la Universidad de Mar del Plata y de Río Cuarto, las prácticas sociocomunitarias. Después, en el 2008, está la Conferencia de Educación Regional de Educación Superior, donde se empieza a hablar este concepto, ¿no? Y en el 2009 también hay un antecedente muy importante en la formación integral en las universidades de Montevideo, en la Universidad de Uruguay. Y en el 2010, acá, porque los antecedentes inmediatos, es el cuarto Congreso Nacional de Extensión Universitaria, acá en nuestra universidad, donde se instala en la agenda de discusión de la universitaria de las prácticas sociales educativas como herramienta de la formación universitaria integral. Es decir, que acá en el 2010, en Mendoza, se instaló en la agenda, en la discusión de la universidad, la implementación de estas prácticas. Y en el 2010, en función de este congreso en la Universidad de Buenos Aires, se empieza también a implementar las prácticas sociales educativas. A ver, que me están entrando otras personas. Después, en el 2012 se organiza un taller sobre prácticas sociales educativas acá en la Universidad Nacional de Cuyo, donde intervienen solamente 5 facultades: la educación, la ciencia aplicada a la industria, ciencias políticas, ciencia agraria o odontología. Nosotros no habíamos participado en ese momento. Y también en el 2015, con la sanción o la modificación de la Ley de Educación Superior, se promueven estos espacios. Y muy cercano, en 2018, a 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, se hace el Congreso, el Congreso Regional de Educación Superior, donde también se plantea la educación superior, la práctica social educativa. Y ya en 2020, en los distintos espacios de universidades, ya están implementando estas prácticas sociales educativas. Entonces, hemos visto ahora un poco qué son las prácticas sociales educativas, básicamente los conceptos, y nosotros en cada eje, en cada módulo, van a tener un pequeño apunte donde están estos conceptos, la bibliografía. Como es un taller, no es una carrera, no es una diplomatura, son textos cortos de fácil lectura para que ustedes puedan tener estos conceptos. Y vamos a empezar que las prácticas sociales educativas se enmarcan dentro del concepto de extensión universitaria. Y vamos a ver qué dice nuestro estatuto universitario con respecto a la extensión universitaria, para después caer a los distintos modelos de extensión universitaria. Dice, en el artículo 112 de nuestro estatuto, dice que la universidad favorece y realiza la extensión universitaria, atendiendo como tal la interacción creadora entre universidad y comunidad, mediante la cual el quehacer cultural se vincula estrechamente con el fenómeno social, a fin de producir las transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida. En el 113 dice que la universidad sostiene un complemento imprescindible de la docencia y la investigación, una Secretaría de Extensión Universitaria, que depende directamente del rector y provee los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Cada unidad académica podrá crear la sección respectiva que actuará en relación con la Secretaría de Extensión Universitaria del rector y de las distintas secretarías que hay en las unidades académicas. Y en el artículo 115 plantea que las secciones de extensión universitaria de las unidades académicas, es decir, la secretaría de cada uno, organizan la difusión de la labor intelectual de sus institutos, departamentos de investigación. Y en el artículo 116 que dice que la Secretaría de Extensión Universitaria puede organizar en relación con las secciones correspondientes de las unidades académicas, jornadas culturales, escuelas de temporada, cuando para su estructura deben intervenir diversos establecimientos. Acá quiero aclarar, vamos a discutir esta concepción que tiene el Estatuto
universitario con respecto a la extensión universitaria, con los distintos modelos de extensión universitaria. Pero quiero destacar que dentro de la universidad se creó a veces como un departamento, y durante el último gobierno de facto se cerró la Secretaría o lo que era extensión universitaria. Ya en el año 1986, cuando se normaliza la universidad, después de apertura del gobierno democrático, una conducción normalizadora, se hacen las primeras elecciones y se crea un departamento de extensión universitaria, después una dirección, y después, posteriormente, con la modificación del estatuto universitario, se eleva la Secretaría de Extensión Universitaria al nivel de secretaría. Es decir, porque no se consideraba tan importante, pero hemos visto que la universidad la extensión universitaria es uno de los pilares. Ahora vamos a cambiar, diríamos, algo muy en sentido del que ahora era muy legal, de resoluciones. Hay un trabajo de, quizás ustedes la conocen, hay un personal no docente de la universidad que hizo la licenciatura en Gestión y Administración Universitaria y realizó su trabajo final, fue con respecto al desarrollo de la extensión universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras, y donde tiene este modelo. Hay distintos modelos de extensión universitaria. Ustedes quizás, los que han cursado sociología en historia, o antropología, o epistemología, también en filosofía también, y en inglés también, sabemos que en toda el área de las ciencias sociales, dentro de cada ciencia hay distintos paradigmas, distintos aspectos. Y esto nos escapa también a la concepción de la universidad y dentro de esto de la extensión universitaria. Para cada modelo de extensión universitaria hay un modelo de extensión universitaria. La extensión universitaria, las universidades tienen más de, la existencia de la universidad tiene más de 1000 años, ¿no es cierto?, en el medioevo. Ayer se celebró 200 años de la Universidad de Buenos Aires, pero recién en el siglo XIX, después del proceso de la Revolución Industrial en Inglaterra, los empresarios y las universidades abrieron lo que eran talleres de formación, de mejorar su capital cultural de los obreros en las universidades, principalmente con una mirada, diríamos, asistencial, es decir, una concepción, diríamos, desde arriba. También talleres, conferencias para las mujeres. Eso surge a partir de en Inglaterra, a partir de la mitad del siglo XIX. Y en nuestro país hay se piensa a implementar estos conceptos siguiendo este modelo, diríamos, de extensión universitaria, pero en nuestro país hay dos hitos importantes con respecto a nuevos modelos de extensión universitaria. Uno fue el Estatuto de la Universidad de La Plata y el otro principalmente la reforma universitaria. Es decir, hay tres modelos de universidad, diríamos uno profesional, diríamos vinculado al mercado, profesionalista, ¿no?, vinculado al mercado que sigue el ritmo del mercado, que es lo que se espera, qué profesionales esperan el mercado y la universidad prepara esos profesionales. Otro vinculado al desarrollo y otro al tema de la educación popular, a la vinculación con la sociedad, es decir, más comprometida socialmente. Generalmente hemos visto, de sociología, vemos el concepto de tipo ideal. Estos modelos de universidad son de tipos ideales. No se dan así puramente, sino hay una vinculación. Generalmente la extensión universitaria vinculada hacia el mercado es asistencialista, que transfiere, diríamos, conocimiento, y a veces está vinculado con el desarrollo. Era el viejo modelo de extensión universitaria, esto de que el saber está en la universidad y tiene que transmitir estos valores, diríamos, estos conocimientos a la sociedad. En cambio, la universidad comprometida socialmente
trabajan con el concepto del modelo de extensión universitaria crítica, ¿no? Que el saber no está en la universidad, sino que hay un diálogo de saberes con respecto con la comunidad. Ahora vamos a compartir un video, me salgo del Power. Voy a admitir a algunas personas. A ver, comparto. Con este trabajo pretendemos acercar una aproximación a distintos tipos de extensión, modelos, tipologías, para entender mejor de qué hablamos cuando decimos extensión. La extensión es un campo de problemas pedagógicos y epistemológicos que abreva de diferentes perspectivas teóricas y también metodológicas. Tal vez el modelo más extendido, lo más conocido en nuestras universidades, es aquello que llamamos extensión transferencista o difusionista. Sería algo así como un gran continente, un bolsón muy amplio donde entra todo lo que no es docencia y lo que no es investigación. Allí están la transferencia tecnológica, la difusión cultural, los cursos, asistencias técnicas, los voluntariados, un montón de acciones que nuestras universidades cotidianamente realizan, pero no está presente allí la participación social y comunitaria. En extensión, porque la extensión crítica convive y ha convivido históricamente en el modelo de universidad latinoamericano, que implica que tengamos investigación, enseñanza y extensión como parte de ese modelo de universidad latinoamericano, y ha tenido distintas concepciones para pensar y prácticas la relación universidad-sociedad. En este caso, hay varias maneras de clasificar esto. Hay autores como Tomasino y Cano que dividen en dos, entre el modelo difusionista, transferencista y el modelo extensión crítica. Extensión crítica, creo que lo que llamamos extensión crítica ahora se ha llamado de otras formas en otros momentos. La propia historia de cuándo fue necesario ponerle un apellido a la palabra extensión popular, extensión crítica, denota que la extensión es un campo de disputas por el sentido, por el significado, por las orientaciones. Es un analizador de la universidad, una forma de mirar la universidad, la extensión universitaria, ¿no? La extensión crítica la podemos entender como un proceso dialógico de enseñanza-aprendizaje. La extensión crítica como modalidad de relacionamiento universidad-sociedad parte de interpelar y recrear los saberes que tiene tanto la universidad como tiene los distintos sujetos. Una forma de entender el trabajo universitario es una forma de entender la universidad, es una forma de comprender el rol que tiene la universidad en un proceso transformador, de cambio, en un escenario donde cada vez nos exige repensar, revalorar el rol que tiene la universidad en el contexto de nuestras sociedades actuales. Pero también, y por lo mismo, me parece que la extensión crítica nos plantea el enorme desafío de transformarse también en una herramienta para la acción, en una herramienta para la transformación. Por eso mismo que para mí también la extensión crítica es manifestación o es parte de una utopía, es parte de un horizonte político que nos permite caminar hacia ella, nos permite mirarnos, nos permite comprendernos cuánto de lo que hacemos cada día con nuestros estudiantes, con la investigación, con el trabajo con los territorios, es realmente valioso y se puede comprender como una nueva forma de hacer la universidad. Trabajo Humberto Tomasino, maestro, Humberto, el Tomaso, sobre los modelos de extensión, un poco tratábamos como de resumir, ¿no? Y ubicábamos precisamente esta vinculación con los movimientos sociales como un espacio de producción, de creación, de afectación mutua, donde de algún modo ese vínculo con los movimientos es el fundante de la extensión crítica, digamos, ¿no? Nosotros decíamos ahí con Humberto que podíamos encontrar como la extensión crítica como el intento de desarrollo, de realización de dos objetivos
vinculados dialécticamente. Uno que tiene que ver con la formación de los estudiantes universitarios, superando eso que Pablo Carlevaro llamaba la fábrica de profesionales, y procurando una formación crítica, humanística, integral. Y el segundo, la colaboración desde la universidad y en la medida de la posibilidad de la universidad con los procesos de organización, de poder popular, de autogestión, de autonomía. El modelo transferencista difusionista reúne en una sola categoría una multiplicidad de maneras de hacer extensión. Por eso hay una manera de desagregar ese modelo hegemónico y analizar por un lado la asistencia y por otro lado la transferencia. Podemos decir que la asistencia es una prestación de un servicio que tiene que ver institucionalmente, se relaciona con la formación profesional, forma parte de muchas carreras. La asistencia, de hecho, las del área de salud, es difícil pensar las del área de salud sin la incorporación de la asistencia, pero también, y tienen que ver, también involucran un sentido social y solidario, ¿no? Hay una relación en cuanto a la asistencia que hacen nuestras universidades, nuestros universitarios y universitarias, que está plagado por eso. La asistencia parte de un diagnóstico, una demanda, y lo que hace se centra rápidamente a través de la asistencia en la solución de un problema. Se asiste, se asesora, se genera una prestación de un servicio. Un segundo modelo que podríamos transformar, inferir o considerar vinculada a la transferencia, que tiene que ver con la implementación de un modelo que es la resolución la implementación de una resolución a través de una determinada tecnología, que puede ser social, material, productiva, etcétera, etcétera, en sus distintas miradas, y que nos plantea cuál es el lugar del otro, ¿no? No es tan importante construir un proceso de demanda, de identificar esa demanda con los otros, porque ya ante una necesidad ya tiene la respuesta, ¿no? Parte de la respuesta de transferir un determinado modelo que responde a una serie de necesidades, o sea que la necesidad no es una construcción y la transferencia se adecua a ella, sino que parte que ante un conjunto de necesidades similares ya está de alguna manera la solución. Tanto la asistencia como la transferencia tecnológica parten de una mirada unidireccional, parten de algo que la universidad, a través de sus universitarios, sus investigadores, docentes, estudiantes, le dan o le brindan a la sociedad, que puede ser valioso y muchas veces necesario en proceso de extensión, pero no parten de un lugar donde la bidireccionalidad o el diálogo en su sentido más social y epistémico no está tan presente como si sucede en los procesos educativos que queremos transformadores de la extensión crítica, donde hay un compromiso social del conjunto de la institución. En un trabajo de 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Playa Ancha en Chile nos presenta una tipología de 3 modelos de extensión. Además de los conocidos de extensión y difusionista transferencista, nos presentan el modelo de reformismo híbrido. Lo interesante de este trabajo es que está realizado con una base empírica muy potente. Hay una investigación al modelo universitario chileno. Modelos que nosotros conocimos, identificamos y de alguna forma dimos vida a partir de los discursos y de la información que fuimos sistematizando en un proceso de investigación con gran parte de las universidades chilenas. Les preguntamos cómo entendían la extensión, o lo que aquí se llama, en el caso de Chile, la vinculación con el medio. Las distintas prácticas de las universidades chilenas podían agruparse en categorías que de alguna forma nosotros ya veníamos conociendo de la literatura, donde nos planteaban esta doble mirada, ¿no? Es decir, un modelo de extensión difusionista, por una parte, que nosotros estamos en la lógica de lo que nosotros hemos llamado lo convencional o lo instrumental, y una práctica o prácticas o modelos de vinculación con el medio de extensión al alero de la extensión crítica que nosotros aquí hemos llamado emergentes participativos. Había un vacío que de alguna forma era muy propio de las condiciones en las cuales se desarrolla la vinculación con el medio en el sistema universitario chileno. Y ahí aparece un tercer modelo que está, a nuestro modo de ver, espacialmente situado al medio de estos otros dos, los convencionales y el emergente participativo,
o lo que podría ser el equivalente en otras experiencias de América Latina a la extensión crítica. Este reformismo híbrido entiende la vinculación como una experiencia exclusivamente académica, y eso es una primera diferencia importante, sobre todo en lo que dice en relación con cómo entiende la extensión, la extensión crítica. Para ello hay una cuestión que se hace casi exclusivamente desde el mundo de la academia. Según el modelo convencional, yo me vinculo con la comunidad para difundir o transmitir algo unidireccionalmente, sin esperar algo de vuelta. Para la extensión crítica, yo me vinculo con la comunidad para transformar ese proceso de la comunidad o co-transformarla con ella. En el caso del reformismo híbrido queda en la nebulosa, que no siempre queda tan claro cuáles son los objetivos últimos de relacionamiento con la comunidad. Además de lo que hemos visto, hay un autor mexicano que presenta un modelo con 4 tipos de extensión. Serna, que él, por ejemplo, propone 4 modelos, ¿no? Dice Serna, bueno, él define la noción de modelo de extensión como categoría operacional, entendida como la manera característica y distintiva en que una institución de enseñanza superior, asumiendo su función social, comparte su cultura y conocimientos con personas, grupos o comunidades marginados o vulnerables. Realizando el extensionismo en México, Serna distingue un modelo altruista, uno divulgativo, uno concientizador, y uno vinculatorio empresarial. Los modelos de extensión no son formas puras. No los vamos a encontrar en la realidad tal cual lo describen los modelos. Más bien son herramientas analíticas, son tipos ideales para analizar nuestras prácticas, para reflexionar sobre lo que hacemos. Los modelos son instrumentos de intelección, de análisis, de interpretación, de intervención sobre la realidad para, recortar determinada mirada y proponer determinado camino de reflexión. En ese sentido sirve para algunos fines y para otros no. Y pueden ser 2 modelos o 4, como en el caso de Serna, o más, según donde se ponga el parteaguas. Nosotros en el trabajo que hicimos con Humberto, donde distingamos esos 2, poníamos foco en el tipo de vínculo que se establece con el interlocutor social. Podemos comprender entonces que los modelos de extensión no son recetas, no son una forma de decir esto sí, esto no, esto bien, esto mal. Más bien son una guía para repensar el modo de ser universidad, una guía para encontrar el mejor vínculo, el vínculo más potente con los diversos territorios y las diversas comunidades del medio social. Sino también de orientación, es decir, cuáles son las ideas que queremos que orienten nuestras prácticas. Y creo que ahí está una parte importante del valor de recurrir a estas modelizaciones, es decir, ¿de qué nos valemos para problematizar nuestras prácticas? Avanzamos en romper el cerco, en bajar el cerco de la universidad y acercamos la universidad a los territorios, y los territorios de la universidad se genera un enorme proceso de aprendizaje e impacto en nuestros estudiantes y también en los compañeros y compañeras que forman parte de las comunidades de aprendizaje fuera de la universidad. Por lo tanto, también hay un impacto en las prácticas académicas. Sin lugar a duda, me parece a mí que aquí el estudiante que tiene ese vínculo con la comunidad no va a ser el mismo una vez que vuelva al aula, y ese docente, cuando tiene ese vínculo con la comunidad, tampoco es el mismo cuando vuelva al aula. Estaba muteado, disculpen. ¿Qué modelos de extensión se presentaron ahí en el video? A ver. A ver, ¿alguien? Había un modelo unidireccional con bastantes críticas en el video. ¿Qué más? Sí, un modelo transferencista, creo que le decían. ¿Puede ser? No se escuchó bien el video. Bueno, en el Power, que le vamos a pasar, van a tener la dirección del video para que lo puedan escuchar. Sí, uno transferencista, que es
¿Ustedes cuál modelos ven en la universidad o si deben participar en un proyecto? ¿En qué modelo, en qué forma han participado? ¿O ven que ese modelo, ese paradigma? Compartir. Profe, lo que vemos en la universidad es un modelo donde se va al territorio como si nosotros desde la universidad lleváramos las soluciones al territorio. No veo una dialógica con la gente cuando decimos vamos al territorio. Hay como una cuestión de posición de quién sabe más a quién sabe menos. Sí, ese es un modelo, diríamos, tradicional, transferencista, ¿no es cierto? O asistencialista, ¿no? Es una mirada, diríamos, etnocéntrica también, es decir, que el saber dónde estaría en la universidad. ¿Y qué modelos proponían también dentro del video? Que esto es el modelo de la extensión crítica, que no sé, la universidad va al territorio, pero no con las soluciones, sino a construir conjuntamente con la comunidad la búsqueda de esa solución. Para sintetizar, diríamos, para ver estos modelos de extensión universitaria, tendríamos, unos autores salió ahí dentro de los videos, Tomasino, plantea que existen tres modelos, diríamos, en el mismo video se dijo que estos modelos no se dan puros, ¿no es cierto? Son tipos ideales, es decir, que a veces hay combinaciones entre unos, ¿no? Tenemos el modelo de asistencia, de transferencia y la extensión crítica. Del saber, ¿qué saber? ¿No es cierto? Del modelo de la asistencia, la universidad sabe, asiste y asesora. Y el otro, que es al que va a transferir, no sabe, o no sabe tanto. En cambio, el modelo de la transferencia dice, uno no necesita conocer las necesidades y problemas. Ya se sabe la respuesta que el otro necesita. Un poco lo que planteaste recién en tu comentario, ¿no es cierto? Ya la universidad va con la solución. En cambio, en la extensión crítica, dice, uno posee un conocimiento disciplinar y lo pone a dialogar con otro saber popular para ser recreado en uno nuevo. Acá un poco ya estamos ingresando a unos conceptos que es fundamental en las prácticas sociales educativas, que es el diálogo de saber. Es decir, que está el conocimiento académico, disciplinar, pero se pone a dialogar, a integrarlo con el saber popular, es decir, otros saberes. Con respecto al problema y la demanda, el modelo asistencialista dice, el que hace es construido con baja participación y poco diálogo. En la transferencia, el que ya está definido unilateralmente por los centros del saber, es decir, la universidad transfiere ese conocimiento. En la extensión crítica, el que es co-construido con la participación de universitarios y actores sociales, es decir, que se construye, es decir, tanto cuando se realiza el mapa de problemas y también en las soluciones. Con respecto a la formación, es eminentemente disciplinaria en la asistencia y en las transferencias a partir de aportes específicos de monodisciplinas, ¿no? En cambio, en la extensión crítica es a partir de aportes indisciplinarios y diálogos con otros saberes. Por esto nosotros hemos organizado conjuntamente este taller entre las tres carreras en función de estas pautas de la extensión crítica, ¿no? Los aportes interdisciplinarios. Y después el espacio, dice, el privilegio para el acto educativo. En la asistencia es el aula, en las transferencias el laboratorio, las salas de ensayo, y en cambio en la extensión crítica es el territorio. Y la idea de extensión, se presta un servicio de manera unilateral en la asistencia, en la transferencia, intervención unidireccional asociada a las transferencias técnicas, y en la extensión crítica, la idea de extensión, que es el establecimiento de vínculos entre universidades y actores sociales en base al diálogo de saberes. También con los conceptos de modelos de extensión universitaria tienen que vincular principalmente las posturas que vemos de la
extensión universitaria latinoamericana, este concepto, los que ustedes han visto seguramente en teoría de la educación, en pedagogía, los modelos vinculados a Freire, ¿no es cierto? El sistema que él critica, el modelo bancario o manipulador, el modelo basista o espontaneista, y el modelo de educación popular o problematizadora o sustantiva democrática. ¿Qué concepto de modelos de extensión universitaria con respecto a la educación bancaria? Dice, el término de extensión se encuentra en relación significativa con transferencia, entrega, donación, mecanismo, invasión cultural, manipulación, etc. Y el papel del educador, el equívoco de los educadores autoritarios es pensar que los contenidos de la educación pueden ser transformados en montones de sabiduría apesiguada, inutilizada, que es transferida como ladrillo a los educandos. En la educación liberadora, dice, la educación popular se plantea entonces como un esfuerzo en el sentido de la movilización y de las organizaciones de clases populares con vista a la creación de un poder popular. Y el papel del educador, es decir, la educación como un acto de conocimiento. Nosotros los educadores debemos siempre partir, ese es el verbo no quedarnos. Y la educación basista, que acá se me han mezclado las filminas, el otro riesgo es el riesgo del basismo, que también conocemos mucho, es decir, el riesgo en el cual existe una negación completamente del primero, de la rigurosidad, tanto como del conocimiento científico. Es decir, se descree a veces el conocimiento científico. Y el hecho de que la educación sea por naturaleza directiva no debe llevar al educador a caer en una posición espontánea. Y hay algo para ir cerrando el encuentro de hoy, es el concepto de diálogo de saberes. Buenaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués, plantea que los saberes que circulan por el mundo son infinitos. La aplastante mayoría de la población mundial gestionan su vida cotidiana según preceptos y sabiduría que difieren del saber científico, que consiste en el único válido y riguroso. Es decir, que a veces esto se considera como saber, como conocimiento, digamos, válido, aquellos que se generan en la universidad, en los centros académicos. Así, las prácticas territoriales de salida a campo y aprendizaje de territorio serán el momento y la oportunidad entre conocimiento de la acción y la reflexión de la interdisciplina y el diálogo de saberes, donde el saber práctico y la seguridad popular tienen tanto lugar como el conocimiento científico. Esto es lo que nosotros vamos a ir a buscar, ¿no es cierto?, este diálogo de saber entre los conocimientos que ustedes han adquirido en la facultad y incorporar estos diálogos, estos conocimientos, este saber popular que también es válido. Dice, el saber popular se caracteriza como el conjunto de conocimientos, interpretaciones y sistemas de comprensión que produce y actualizan los sectores subalternos de la sociedad, una comunidad para explicar y comprender su experiencia. Y las prácticas, principalmente las prácticas sociales educativas, es este dispositivo de confrontación, negociación y síntesis. Es decir, que una de las metodologías de las prácticas sociales está dentro de lo que es la epistemología ética y la extensión crítica. Es decir, esto de no dar la solución, no tener nuestro saber, sino son escenarios propicios para darle vida a ese otro que niega o impugna la hegemonía en educación y pedagogía, tratando de visibilizarse como lo negado y que sobrevive en los procesos sociales, políticos y que busquen darle identidad a la lucha pedagógica. Es decir, estrategias de fase, es decir, hay distintas fases para lograr ese diálogo de saber, no es espontáneo. Principalmente hay que buscar la confianza, la responsabilidad, porque a veces en los territorios, generalmente como experiencia de la extensión universitaria, es caer y ser utilizado, ellos se considera como laboratorio, ¿no es cierto?, como conejillo de India. Entonces tenemos que romper esa estructura, ese pensamiento, para tener confianza, responsabilidad y compromiso. Es decir, ir construyendo. Y para ir, vamos a escuchar un podcast, a ver si lo puedo poner. Siempre se olvida de la experiencia de los grandes
científicos como Esperen, Galileo, Descartes y todos ellos acá. que reconocieron siempre la importancia del conocimiento. Espere que quiero vincularlo. Siempre se olvida de las experiencias de los grandes científicos como Galileo. Siempre se olvida de las experiencias de los grandes científicos como Galileo, como Descartes y todos ellos que reconocieron siempre la importancia. El mismo Descartes, científicos. ¿Ahí se escucha? Y lo admiten así en sus obras. Y el mismo Descartes empezó a escribir en francés y no en latín. Sus obras, porque el discurso del método, por ejemplo, precisamente porque quería llegarle al pueblo. Y lo que nosotros insistimos en la IAP es que se retome ese principio básico de la integridad del conocimiento, de que el conocimiento no es un monopolio de los intelectuales, que no es un monopolio de los doctores o de los profesores. Profe, ¿podría apagar su micrófono porque si no se escucha con mucho eco y no se entiende? Pertenecen a Orlando de los intelectuales, porque que rectificos como Galileo, como Descartes y todos ellos que reconocieron siempre la importancia del conocimiento popular y lo admiten así en sus obras. Y el mismo Descartes empezó a escribir en francés y no en latín. Sus obras, porque el discurso del método, por ejemplo, precisamente porque quería llegarle al pueblo. Y lo que nosotros insistimos en la IAP es que se retome ese principio básico de la integridad del conocimiento, de que el conocimiento no es un monopolio de los intelectuales, que no es un monopolio de los doctores o de los profesores. Las palabras que escuchamos pertenecen a Orlando Falsborda, el sociólogo colombiano, impulsor de la investigación Acción Participativa. Falsborda advirtió ya en los años 60 la riqueza y la potencia del conocimiento y la sabiduría popular. Varios autores critican al método científico como única forma de conocimiento. Así dan estatuto epistemológico a la necesidad de la ecología de saberes y del diálogo de saberes. Boaventura de Sousa Santos es el principal autor que da forma a esta crítica. Nos advierte Boaventura que la comprensión del mundo es mucho más allá que la comprensión occidental del mundo. Mi nombre es Gustavo Nieto y los invito a recorrer el siguiente informe sonoro sobre este debate. Marcelo Pérez, Universidad de la República, Uruguay. Primero, me parece que las universidades desde el modelo napoleónico y demás han estado centradas más bien en la formación de personas y de enseñar a partir de lo que investigaban esas personas, y eso ha estado matrizado por el pensamiento positivista, por el pensamiento donde el conocimiento tiene una matriz, la del método científico, que valida determinados aspectos y desconoce otros. Y en ese sentido, desde el principio del siglo XX, un conjunto de estudiantes, docentes que eran minoría, han planteado la creación de universidades populares, como en el caso de Mariátegui en Perú, pero también el Congreso de Montevideo de Estudiantes Americanos en 1908. Antes de eso ya se planteaba la necesidad de universidades populares. En Uruguay se llamó el Centro Ariel, pero bueno, en varios países nuestros, universidades cogestionadas entre universitarios y el movimiento sindical en principio. Esa idea es la que después, yo creo, como muchas otras cosas, la que retoma Sousa Santos para hablar de las universidades del siglo XXI, de la universidad de los movimientos sociales. De la sociedad capitalista, él dice, bueno, hay que oponerse con una ecología de saber. La monocultura de saber quiere decir que la modernidad produce una forma de conocer solamente racional y objetiva del mundo y la realidad a través del método científico. Humberto Tomasino, Universidad de la República, Uruguay. Eso sería la monocultura de saber. Hay una sola forma de entender el mundo, de comprenderlo para transformarlo, que es el método científico, o lo que sea la concepción académica de la producción de conocimiento. Él dice no a esa postura, que es claramente una postura
capitalista colonial, hay que oponerse con una ecología de saberes en donde hay que pensar a los saberes, no solamente los saberes científicos, sino todos los saberes que se combinan para poder pensar la transformación de la realidad y su comprensión. Entonces ahí entra el reglamento de saber popular, bueno, otros saberes, toma algunos ejemplos de saberes vinculados bueno, por ejemplo, el mundo africano, habla de la filosofía africana, bueno, tiene algún ejemplo ahí. Pablo Sarabia, Universidad de Playa Ancha, Chile. El conocimiento campesino y el saber campesino que durante siglos alimentó y sigue alimentando a la inmensa mayoría del planeta fue denostado y fue bajado a categoría, ¿no? Fue tratado como un conocimiento periférico, como un conocimiento no científico, con un conocimiento salvaje, bárbaro, inferior. Es decir, se inferiorizó todo aquello que impedía que el proyecto de la modernidad eurocentrada entrara con fuerza en los países del mundo. Boaventura Sousa Santos desarrolla la sociología de las ausencias. Está expresada por 5 monoculturas. La que nos interesa es la monocultura del saber, donde se define un único modo de conocimiento del mundo. Esa zona del no saber también implica un no ser. Se produce un hueco de conocimiento, muy desafiante para la ciencia y para la docencia en nuestra región. Delia Bianchi, Programa Integral Metropolitano, Uruguay. Saber cuando identificamos necesidades que impliquen de qué manera podemos ir generando saberes sobre eso, con lo cual eso también nos mete en un ¿cómo haríamos eso? Para mí es de las cosas más difíciles, más complejas y que te desafían de verdad la vida académica y la vida docente. Porque en realidad nos pasamos la vida, ¿no? O sea, con la curiosidad de saber sobre cosas, de investigar, pero también de lo que no sabemos. La cuestión es que esa zona generalmente es la que no aparece. Agustín Cano, Universidad de la República, Uruguay. Con Boaventura Sousa Santos creo que hemos podido ver que el vínculo que establecemos los extensionistas o los universitarios con los sectores de la comunidad, con los interlocutores sociales con los que trabajamos, que ese vínculo sea dialógico, exista una vinculación horizontal y no una invasión cultural o una relación autoritaria, tiene una importancia no solo ético-metodológica o pedagógica, como en general lo considerábamos, sino también epistemológica, que es una fuente de construcción de nuevos conocimientos. Y eso abre un conjunto, abre caminos nuevos, abre un conjunto de desafíos que, como decía, estamos lejos de agotar, y creo que apenas nos estamos asomando al grupo de problemas que eso permite pensar, ¿no? Los autores de la educación popular latinoamericana configuran un campo de conocimiento que tiene un muy preciso desarrollo de la categoría de diálogo cultural y de diálogo de saberes. Alejandro Paredes, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Germán Mariño plantea 3 estrategias dentro de la enseñanza de la educación popular que se han dado en América Latina durante el siglo XX. La primera estrategia es la llamada concientización. El autor plantea una crítica a la estrategia de la concientización. En esa estrategia lo que hace el docente es transmitir todo su conocimiento a la comunidad, pero lo que va a decir el autor, que sin embargo se sigue desconociendo lo que la comunidad ya conocía, o sea, termina repitiendo un poco lo que era la educación bancaria, ¿sí? La segunda estrategia es la del populismo, que él lo va a ubicar como más a mediados de los 80. Esa estrategia lo que hace es recuperar los saberes de la comunidad, sistematizarlo y devolvérselo a la comunidad. Lo que él va a criticar es que acá el que desaparece es el docente con sus saberes y el docente con su quehacer pedagógico. Y el tercero es el que él llama el diálogo cultural. El diálogo cultural es un encuentro entre los saberes del docente y de la comunidad. De cómo algunas culturas indígenas entienden el tiempo de una manera completamente distinta al proyecto de la modernidad eurocentrada. Para nosotros, espacialmente, el tiempo es muy habitual que lo entendamos como el futuro como puesto delante de nosotros.
Siempre, incluso el gesto, ¿no? Es decir, cuando miramos al futuro es como algo que está delante de nosotros, ¿no? Gesto corporal incluso en esa dirección. Y el futuro atrás. Y es muy lógico, ¿no? Lo ponen delante del pasado porque es aquello que tú puedes mirar. El futuro es algo que no puedes mirar. El futuro es algo que habrá que construir y que sabemos dónde nos va a llegar. Y entonces eso es interesante para poder recuperar, revalidar o repotenciar el conocimiento que está en nuestro pasado, que es el que podemos ver, que es el que podemos acceder, en el caso del campesino, el que hay que recuperar, el que hay que visibilizar. Y que nos ha dado la lección durante miles de años, por una cuestión evolutiva, de que han sido los quienes han mantenido un equilibrio medioambiental mucho más de largo aliento que lo que nos impone el proyecto eurocentrado y extractivista, ¿no? Que se ha comido el futuro de una manera vertiginosa. Somos la generación de personas que ha generado un daño catastrófico en el planeta en más corto tiempo. Vivimos en una época donde hay una cantidad de problemáticas que cambian más rápidamente de lo que los investigadores de la universidad podemos dar cuenta y que son respondidas por los movimientos que buscan nuevas palabras para nombrar lo que pasa, nuevas categorías y nuevos repertorios de acción, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante de la época que vivimos. Y en ese sentido creo que el conjunto de la educación, pero en particular un desafío que es permitir, favorecer esos diálogos que permitan producir conocimiento, poniendo en diálogo el saber académico con el saber popular, que se permitan interpelar sin rompiendo el estatuto que tiene la academia o el saber como saber superior, pero también sin caer en fascismo, como que los saberes populares, los saberes sociales son buenos en sí mismos, porque la gracia o la posibilidad de poder transformar está en la interpelación mutua. Son una función vital de las universidades públicas, de lo que nosotros llamamos la extensión crítica como vínculo entre universidad y sociedad. El diálogo exige humildad, valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nadie lo sabe todo, tampoco nadie lo ignora todo. El diálogo se basa en la humildad, en la seguridad insegura, en la certeza incierta y no en la certeza demasiado segura de sí misma. Estas reflexiones de Alfredo Giso pueden ser la llave para incorporar el diálogo de saberes a nuestra praxis educativa. Muteado. No, estaba muteado. ¿Qué se entiende por diálogo de saberes o qué opinión tienen con respecto a este podcast transmitido? Profe, yo no sé si entendí bien, pero por lo que entendí, diálogo de saberes es que el conocimiento científico, por ejemplo, no excluya a los saberes populares, o no los minimice, no los subestime, sino que se entablare como una especie de diálogo entre ambos, que es una incorporación de esos saberes populares. Sí, está bien. ¿Alguna otra opinión? También una de las funciones un poco lo que hablábamos recién de la función de la universidad, de que era el centro, el que tenía el conocimiento, ¿no? O el docente en las mismas clases, ¿no es cierto? Que el docente no es el que tiene el conocimiento, sino que se vaya construyendo conjuntamente con los alumnos. Y también en el territorio, el diálogo de saber, este conocimiento científico, no es el único saber, hay otros saberes. Y entonces no hay que confrontar los saberes, sino que ir dialogando y construyendo unos nuevos. La idea es ir trabajando en estos conceptos de las prácticas sociales educativas, las herramientas para trabajar con los diálogos de saberes, detectar los problemas, el mapeo de actores y para formular estos proyectos, ¿no? En construcción en conjunto con la comunidad. El otro día participé en un programa de extensión que yo vengo trabajando hace más de 30 años en extensión universitaria y
y generalmente formulación de proyectos. Y sería una nueva forma de presentar proyectos, pero los grupos fueron aleatorios. Y generalmente fracasaron, todos tenían que presentar un proyecto hoy, generalmente, porque principalmente la base de una formación de proyectos es que se constituyen los grupos, y porque por más que vayamos a detectar bien las necesidades, acá teníamos que elaborar casi nosotros las necesidades, un poco esta mirada transferencista, ¿no?, que veíamos, y no había diálogo con la comunidad. No sé si Luana, Ivana o María Elena, ¿algún aporte, Fernando? No, bueno, yo creo que a lo mejor, bueno, que es una introducción, que estuvo muy claro toda la explicación que diste, Néstor, y a lo mejor, si bien a los alumnos algunos conceptos todavía les pueden resultar un poco extraños, es bueno que se vayan familiarizando, ¿sí?, con los conceptos, con los autores, y que los vamos a seguir trabajando, ¿sí? Este ha sido el primer encuentro, pero todos estos conceptos van a seguir recurriendo y los vamos a seguir viendo a lo largo del taller. Sí, principalmente un poco este pasapalabra era un poco para ir terminando, largando algunos conceptos, algunas palabras con que vamos a ir trabajando, ¿no? Esa fue la intención. Y bueno, ahora los conceptos de las prácticas sociales educativas, conceptos de la mirada de extensión universitaria, no solamente de lo legal o reglamentario, sino de los distintos modelos, los distintos paradigmas, y una de las herramientas del diálogo de saberes. Una pregunta, ¿pasaron la lista de asistencia? ¿El link? Sí. Bueno, pues le encargamos que nos pase para ir incorporando cada uno. ¿Sí? Perdón que le interrumpa, pero hubo un pequeño problema con el formulario de asistencia. No nos dejaba colocar en qué carrera estamos. Por ejemplo, yo estoy en profesora de inglés y no me dejaba marcar esa opción. Así que no me dejaba enviar el formulario de asistencia completo. Ya está solucionado el problema. Si no sé si lo llenar de vuelta. Sí. Entonces, ¿podría mandar el link de nuevo, por favor? Porque no... Sí, cómo no. Gracias. Igual los chicos de inglés, yo he tomado asistencia con el Google Meet, con el Google Attendance, y voy a también ir corroborando con la lista de alumnos, así que no se preocupen. Después también pido tanto a María Elena como a Luana esos archivos, porque yo también tengo los correos para ir verificando y para incorporarlo en el aula virtual. Los textos previstos, diríamos, son textos cortos donde están estos conceptos que hemos trabajado ahora. Ahora ha sido una presentación, una síntesis para que ustedes... Y las actividades son relativamente sencillas, ¿no? Lo interesante va a ser después con el tema de la formulación del proyecto, que en una primera instancia es casi una práctica, un ejercicio de cómo formular un proyecto. Después, cuando vayamos al territorio, en la comunidad, con la comunidad ya se van a elaborar los proyectos con mayor capacidad, mejor sabiendo realmente las necesidades de la comunidad. Ahora la idea es ir viendo, ejercitando y evaluando ustedes cómo se formula un proyecto. Lo importante es cómo se integran estos conceptos. Claro, eso es bueno aclararlo, Néstor, que digamos, esta es una familiarización que estamos haciendo con algunos conceptos importantes que ustedes deben saber sobre la práctica socioeducativa, pero que digamos el eje del espacio es la elaboración y la formulación del proyecto. Así que no se preocupen si no han entendido todo en esta primera instancia, porque esto es, como dice el profesor, una aproximación, ¿sí? Ustedes van a seguir entendiendo más a medida que transcurre el taller y viendo la manera de, digamos, integrar esto al proyecto, que por ahí, digamos, pasa el espacio curricular, ¿no? Loana, perdón, también hacerles saber a los chicos que durante estos viernes que vamos a tener seguido,
vamos a trabajar estos conceptos teóricos y bueno, el próximo viernes vamos a trabajar junto con la profesora María Elena y el siguiente, la profesora Loana, es tratar de abordar las 3 unidades temáticas que hacen a la parte teórica y que cada uno de estos conceptos que ustedes han visto hoy va a quedar como un documento de cátedra para que tengan acceso a estos materiales que ha preparado el profesor Néstor y que vamos a ir preparando en cada unidad para que puedan consultar, revisar y tener como herramientas al momento de la elaboración del proyecto de práctica social educativa. Así que los invitamos a que traten de asistir a estos 3 encuentros grupales para que podamos enriquecernos entre las cátedras y bueno, hoy parece mucho, pero van a ver que esto se va a ir fluyendo, va a ir haciendo como eco en cada uno de los encuentros y les va a ir permitiendo pensar, proyectar, conectarse con otros compañeros, cómo llevar adelante una práctica social educativa. Así que, bueno, estén atentos a las comunicaciones y a poder seguir, digamos, este proceso. Después se le va a enviar también la grabación para que lo tengan, ¿no? Perfecto, gracias, Néstor. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo lo que rescato de lo que estábamos viendo recién es que no existe una única práctica social, no hay una receta fija, ni hay una buena o mala práctica, ya que en este diálogo de saberes van surgiendo cuestiones únicas, atravesadas por las mismas necesidades, por la cultura, por el bagaje que cada uno trae, ¿no? Entonces, planteaba como requisito la humildad, y la humildad por ambas partes. Para quien visita el territorio, que vaya con una actitud de aprendizaje, para ver qué puede brindar y qué se puede llevar de ese encuentro. Es muy, muy interesante que las prácticas sociales educativas hayan comenzado en la Facultad de Filosofía y Letras. Podríamos decir que esto hasta va a ser un hito histórico, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos un aula al aire libre, un aula a la intemperie, en el sentido de que no es un aula académica o es una materia que ustedes están acostumbrados a hacer cuando en una clase común llegan, toman apuntes, hacen preguntas, después rinden un examen. Entonces, desde este taller estamos planteando otro modelo de transitar la universidad con otros, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna reflexión para hacer, este es el momento y será muy bienvenido. Bueno, lo dejamos libres, algunos aportes y cualquier, vamos a estar mandando la grabación el martes o miércoles, por ejemplo en historia ya va a estar habilitada el aula virtual con el material, ¿no? Y nos veremos el viernes próximo. Profe, ¿y el aula virtual hay alguna clave para ingresar? No, directamente yo con el correo, con la lista de asistencia lo voy incorporando bueno, en la carrera. Bueno, gracias. Cada carrera tiene su metodología de forma. Bueno. Profesor, disculpe. Sí. Mire, yo soy parte de la carrera de filosofía, pero quería hacer el proyecto de historia. No sé cómo será. Lo vamos a ver ya en las últimas actividades con los proyectos, los vamos a presentar. Cada proyecto a veces tiene un límite por las instituciones, por el grupo, ¿no? Por ejemplo, por el espacio, y eso es la idea que se pueden intervenir. La idea ahora, como dijimos al principio, Lona también nos planteó, que una de las instancias para las prácticas es acreditar el taller, después la intervención. Y la intervención puede ser en estos proyectos que nosotros generemos en cada una de las carreras, que también, por ejemplo, gente de historia puede participar en proyectos de filosofía o de inglés, y al revés, de inglés y de filosofía en las de historia, es decir, intercambiar, y después al docente, al referente de cada carrera de la especie, con la aprobación del taller y con las
aprobación de la intervención en las prácticas del proyecto, ahí se hace el acta volante para el acta para aprobar las PCs. No hay problema, pero ya lo vamos a ver ya en las últimas instancias en qué proyecto, y los vamos a ir anotando y después lo vamos convocando cuando se ejecute en cada proyecto, ¿no? Porque acá no depende tanto de nosotros, sino de la comunidad. Por ejemplo, el de Espacio de la Memoria, que es uno de los proyectos que hasta hace 2 semanas atrás todavía la idea era trabajar en forma virtual, pero no es lo mismo de ir. Cuando se abra y podamos participar dentro del espacio de la memoria, iremos. Igual que el del programa de radio en la calle, por ahora era cada 15 días y teníamos un cupo limitado, pero ahora con el tema del cambio de las normas de todo el tema de la pandemia, quizás vuelvan el programa a emitirse una vez por semana, entonces pueden intervenir más alumnos, ¿no? Igual que los otros proyectos que tienen tanto Luana con María Elena y con la gente de filosofía, ¿no? Entonces, profesor, disculpe, para que me quede claro y sin dudas, si yo soy de filosofía, en este taller tengo que matricularme en el aula de filosofía, y luego en la realización de los proyectos, ahí sí elegiré el proyecto de historia, sería. Así, ¿no es cierto, Luana? Sería eso, ¿no? Nosotros, cuando, por ejemplo, si vos intervenís en nuestro proyecto, se certificará que has intervenido y lo llevará a Luana para que ella te pase la nota, diríamos, de las prácticas, ¿no? La aprobación no lleva nota, es aprobación de las prácticas. Bueno, si tenés que matricularte en filosofía. No, lo que pasa es que Mateo es alumno de filosofía. Ah, de entonces, filosofía. Claro, tiene que hablar conmigo después. Claro. Tienes que hablar con la profesora María Elena Wall. Sí. Claro, no habría problema. Claro, yo te doy la certificación que ha intervenido, que ha ejecutado la instancia del proyecto, y claro, lo lleva María Elena con la aprobación del taller y de la intervención, ahí se pasa el acta en el Sioux Guaraní. Perfecto, muchísimas gracias. Que yo me confundí, yo quería que era inglés. No hay problema. Bueno, nos hemos olvidado del break, del café, de las tortitas. Esto de hacer las prácticas sociales educativas virtuales también es todo un reto, ¿no? Porque principalmente en los ricos el intercambio, el diálogo, por más que abramos los micrófonos, no es lo mismo estar en el aula o sentado en un parque, en un jardín, hablando, ¿no? Eso creo que nos limita un poco las prácticas, ¿no? El diálogo, el encuentro también es importante. Esperemos que pronto podamos realizarlo, estos encuentros en forma presencial. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, No, creo que está todo claro. Bueno, nos vemos. El link para los otros encuentros, el Meet, es lo mismo. Y vamos a ver, solucionar con la gente de informática, a ver qué pasa con la transmisión de YouTube. Si yo puedo subir esta grabación a YouTube, también le avisamos. Igual le vamos a pasar el link. Bueno. Hay una cuestión, antes de que se vaya, profe, yo quería preguntar, en el aula de filosofía, el foro de presentación, hay que abrir un debate para presentarse, no sé, por ahí si se pueda poner la opción de responder, digamos, para no tener que abrir cada uno un debate. Bueno, no sé, igual no tiene mucha importancia, solo decía. Sí, ya venía configurado así, para que ustedes se presentan añadiendo un nuevo tema, simplemente responden la consigna que yo he puesto ahí. Bien, perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, termino la grabación. ¿Dónde está la grabación? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias.
Muchas gracias.